pues mi centro de trabajo del Centro de Salud de Moctezuma II. Al finalizar, hacer un breve resumen del tema, realizar algunas preguntas para verificar si entendieron el tema, agradecer la atención prestada y despedirse hasta otra oportunidad. Aquí como tal, pues al finalizar de una charla podemos dar una retroalimentación. Si gustan, también pueden realizar alguna pregunta o inclusive pueden repartir volantes, trípticos y decirle a la población, por favor, les pido que lo que escucharon aquí sean tan amables de compartir esta información en casa. Recuerden que un pequeño acto puede salvar la vida de cualquier persona. Una demostración o taller. Las demostraciones o talleres son de una suma importancia. Ellas reúnen la enseñanza teórica y el trabajo práctico. Una demostración debe ser siempre realista, por eso se deben utilizar los materiales que hay en el lugar y presentar las situaciones que se dan ahí. Un ejemplo pudiese ser cuando se da alguna plática de salud bucal o inclusive de nutrición. Podemos utilizar material didáctico. ¿De qué aspecto puedo hacer un plato del buen comer con FOMI o lo que sea? Y si es en los niños, hacer una demostración en cuánto es lo adecuado que se debe dividir el plato del buen comer, cuánto se debe de consumir de cada elemento, por ejemplo, de las leguminosas, de los cereales, de las carnes y proteínas, de los lácteos, frutas y verduras, calorías, grasas, etcétera. Para que las demostraciones sean efectivas, se recomienda explicar el porqué de la demostración y los motivos manuales que deben hacerse. Por ejemplo, por el cuidado del niño, la alimentación, la higiene y la preparación de los menús nutritivos. En el caso de, un ejemplo, lactancia materna, puedo, no sé, mandar a hacer un mandil, o yo lo puedo hacer. Igual, la enfermera comunitaria tiene que ser lista. Me hago un mandil, le puedo pegar una bolita de unicel partida a la mitad, le coloreo y parecen pues como tal unos senos. Aquí estoy dando una... Ok, explicar el porqué de la demostración y los movimientos manuales. ¿En qué aspecto? Les digo, por ejemplo, con la lactancia materna se les puede enseñar el porqué como tal se necesita hacer este tipo de técnica. También puede ser para la hora de cómo poder bañar a un bebé. También puede ser para alguna aplicación de insulina, porque hay mucha gente que sí llega a los centros de salud, a veces hasta con sus aparatitos, por ejemplo con un glucómetro o con un baumanómetro digital. Llegan, te pueden decir, enfermero, fíjese que me acabo de comprar este aparatito, dice, para checarme la presión o para checarme el azúcar, pero no sé usarlo. ¿Me puede usted explicar? Ya así se le hace una demostración, yo le enseño cómo debe de utilizarlo. Y también tengo que enseñarle cómo lo va a utilizar en él y también que lo haga para que después poco a poco lo aprenda. Muestre los objetos necesarios para ello y deje que los espectadores miren y toquen. También aquí lo aplicamos mucho con los niños, sobre todo cuando vamos a dar pláticas del plato del buen comer, porque pues como tal llevamos los juguetitos, o sea que son las frutas, las verduras y todo eso, para que los niños vayan acomodando las cosas en el plato del buen comer donde ellos creen que deben de ir. Muestre cómo utilizarlos paso a paso. Esté siempre dispuesto a contestar las preguntas,
pida a uno de los asistentes que repita la demostración, anime a los demás a comentar lo que hace su colega y corrija lo menos posible. Ok, voy a hacer hincapié aquí en lo de las correcciones. Cuando se va a corregir a algún compañero o inclusive a un estudiante, pasante, practicante de servicio social, quien sea, jamás se corrige delante de un paciente. Siempre que se va a corregir a cualquier persona, debe de ser en una zona más retirada. O por ejemplo, lo que yo opto por hacer es hablarles a que se acerquen a mí, y ya una vez que se acercan, por ejemplo, ya les puedo explicar, mira, tu técnica es buena, pero sabes que lo estás haciendo mal por tales razones. Puedes volver a hacerlo, claro, pero mejora tu técnica, ¿ok? ¿Qué diferencia sería que yo lo regañara en frente del paciente? Lo primero que va a decir el paciente, puta, este ni sabe, me va hasta a lastimar. Y sí pasa, porque pues, chicos, todos fuimos igual estudiantes, también pasamos por ahí. Siempre va a pasar, o ha pasado mejor dicho, que sí llega de que hay estudiantes que hasta todavía les tiembla un poco la mano a la hora de vacunar. Y sí hay pacientes que en definitivo pues nos dicen, ¿sabes qué? Mejor vacúname tú, y ya que él aprenda, pues ya dice, pero a mí no me vacuna él o ella. Ok, deje que poco a poco el grupo entero lo practique y en las visitas domiciliarias compruebe los efectos de la demostración. Un ejemplo también sería para cómo hacer una autoexploración correcta para detectar algún nódulo o una pequeña bolita que pueda sentir en las mamas o en los senos como tal. Talleres de títeres. Los alumnos pueden hacer títeres que parezcan gente o animales. Esto será muy divertido y ayudará a los niños a hablar. Esta técnica se puede usar en niños y también en adultos. Por lo regular se utiliza con los niños porque es más fácil que ellos a lo mejor entiendan o inclusive quieran participar un poco más. Pueden usar bolsas de papel para hacer sus títeres, o calcetines, o inclusive títeres como tal, porque sí me ha tocado ver alumnos que hasta inclusive pues los mandaban a hacer algunos, o ellos los hacían desde cero. El sociodrama es una dramatización semejante al teatro, aunque su presentación no requiere de mucha preparación. O sea, la forma que puede ser la coreografía. Pues como tal, para un sociodrama no necesito coreografía. Maquillaje, escenografía, etc. Tiene menor importancia. El sociodrama como tal va a ser como si yo les dijera un ejemplo. Voy al centro de salud, me encuentro con tal paciente, shalala. Ay, manito, fíjate que vino mi comadre, pero yo quiero saber qué es lo que se hizo porque ella no me quiere decir. Esto es un sociodrama. Estoy dramatizando al paciente o la paciente con la que pues como tal viví esto, ¿no? Aunque el objetivo es el mismo, escenificar una situación de la vida real para generar espacios de discusión, participan 3 o más personas procedentes de la comunidad o del equipo de salud. La duración promedio es de 20 minutos. Es necesario que esta presentación concluya con un diálogo o discusión o charla complementaria con la población. Igual yo puedo comentar, por ejemplo, a mí me pasó que llegó un paciente de tal para pues checar esta situación. Ejemplo, estoy dando quizás una charla de diabetes. No, pues la otra vez, por ejemplo, aquí llegó un paciente
que traía 500 y tantos de glucosa. El paciente me dice que él no se pone la insulina porque le dijeron que esas cosas son del diablo y que por eso no se las pone, y pues si ya se enfermó, pues ya, ni modo. Uno, estoy dramatizando, estoy haciendo un sociodrama y también estoy haciendo que la gente participe. ¿En qué aspecto? Porque si llega a pasar, estás dando la plática y de repente un paciente te interrumpe, o inclusive te puede decir, oiga enfermera, pero pues la insulina como tal, ¿para qué es? Ya ustedes le van a explicar que la insulina es un fármaco, es un medicamento que va a ayudar a que el cuerpo produzca insulina. ¿Por qué? Porque pues el azúcar no sabe cómo llegar al páncreas y la insulina los lleva de la mano para que puedan llegar directo al páncreas, y ya así el azúcar en la sangre baja y también se va a sentir mejor. Y demás y diversas preguntas. Materiales o ayudas didácticas. No podemos apoyar de un rotafolio, que es como el que se ve en la imagen, láminas, afiches, trifoliados o bifoliados, que son los trípticos o dípticos. ¿Cómo utilizar las ayudas didácticas? Al hablar, mostrar las figuras, que es en el caso del rotafolio. Un ejemplo también es, como ya ahorita, mi material didáctico son las diapositivas. Facilitar la visión del público. Aquí como tal, pues yo les estoy grabando. Estar atento a alguna pregunta, retomar alguna imagen que llamó la atención y dirigir la mirada la mirada a todo el público. No es que me quedé viendo una guaya que estaba ahí en el árbol, que la estoy pescando desde hace rato. O que es que me quedé viendo la infinidad del pajarito que se está esculcando. O vi pasar un perrito y me quedé viendo el perrito y hasta lo seguí con la mirada. No. Tenemos que dirigir la mirada a todo el público. Tenemos que estar conectados inclusive con ellos. Los trípticos y dípticos. Este material nos permite proporcionar una información muy específica a un público determinado. Son muy usadas como material de apoyo para reforzar los mensajes. Es un material que nos permite trabajar una secuencia de mensajes no muy extensos y es de práctico uso para la población. El tríptico o díptico me va a ayudar para todo y cualquier tipo de tema, siempre y cuando sepamos qué información sí se debe plantear y cuál información es como quien diera información de relleno. En el caso cuando es lactancia materna, vacunas, hipertensión, diabetes, planificación familiar, intentamos poner lo más básico con tal de que el paciente lea un poco y se interese por el tema. Su formato es simple y requiere de poca información, pero debe de ser precisa para que tenga impacto en el público usuario. Y los trípticos pues es a tamaño de una hoja carta. El periódico mural está dirigido al público usuario de los servicios de salud, pero requiere de mucha atención a las necesidades informativas de la comunidad. También es un público prioritario el personal de salud. El periódico mural nos va a servir tanto material de apoyo como también va a servir a la población a que ellos vean la información de mejor manera. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo es un periódico mural. Hoy vamos a ver la higiene de los alimentos. Bueno, los alimentos están compuestos a la acción contaminante de innumerables bacterias, algunas de ellas inofensivas y otras capaces de ocasionar hasta la muerte. Su correcta manipulación es fundamental para evitar el contagio de enfermedades. Sin embargo, a diario se cometen errores. Detectarlos y corregirlos es solo cuestión de hábito. ¿Qué quiere decir? Recordemos que los alimentos
efectivamente es indispensable para nuestra vida. Sin embargo, tengamos en cuenta que los alimentos también pueden venir contaminados. Un ejemplo puede ser las frutas y las verduras. Las vemos pues muy bonitas en el supermercado, por ejemplo, las manzanas las vemos brillositas y todo, pero hay que limpiarlas. ¿Por qué? Todas las verduras y o frutas son rociadas con pesticidas para evitar que le caigan que gusanos, que algún bichito que pueda afectar la siembra. Por ende, es necesario rociarles insecticida. Entonces, imagínense, ese insecticida está en nuestra comida y si así salida del supermercado nos la comemos, nos podemos enfermar. De igual manera, esto es detectable, claro que lo es. Por eso siempre se les dice, en el caso de comunitaria, siempre se le dice a la mamá antes, por ejemplo, cuando está en consulta, se le da una plática de la alimentación en el niño sano. Señora, las frutas y verduras que usted compre del supermercado, llegue a lavarlas a su casa. ¿Por qué? Porque pueden traer contaminantes, pueden traer bacterias, pueden traer pesticidas, puede traer alguna otra cosa que a simple vista no lo veamos, pero puede provocarle algún daño a su hijo. La seguridad alimentaria. Cuando toda persona tiene en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto al alimento con el fin de llevar una vida sana. Bien, seguridad alimentaria es, como bien lo vieron aquí, cuando toda persona tiene todo momento acceso físico y económico a alimentos nutritivos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, sabemos que mucha gente va a como tal una cita con el nutriólogo. ¿Qué nos va a dar el nutriólogo? Nos va a dar una dieta especial para nosotros. Pero si yo les pongo este ejemplo, una persona con una solvencia económica suficiente puede solventar una dieta pues cara en un nutriólogo. Ahora, si yo les pongo el ejemplo de una persona con escasos recursos que bien puede solventar un poquito de la dieta que le manda el nutriólogo, a esto se le llama seguridad alimentaria, que todos podamos tener económicamente y físicamente los alimentos nutritivos para nuestro sistema. Recordemos que el comer no es solamente, como valga la redundancia, comer. Esto se lleva a cabo en nutrición y poder comer bien. O sea que necesitamos estar nutridos. A la vez de comer necesitamos estar nutridos. El alimento es una sustancia destinada al consumo humano. Incluye bebidas y otros relacionados. Sustancias introducidas en el organismo para promover y sustentar el crecimiento, las funciones corporales, reparar tejidos y suministrar energía. Bueno, ¿qué sustancias vamos a introducir en nuestro organismo? Si yo, por ejemplo, les digo lo que es el plato del buen comer, que consiste en frutas, verduras, leguminosas, proteínas y demás, sabemos que la proteína ¿en qué nos va a ayudar? Efectivamente, como la misma palabra lo dice, proteínas, me va a ayudar a generar una masa muscular. Los carbohidratos de igual manera. Una persona que se dedica al ejercicio físico fuerte, o sea que por ejemplo vaya al gimnasio o que les guste el fisioculturismo, ellos tienden a comer altas cantidades de carbohidratos o calorías para poder tener esa masa muscular alta o elevada y puedan hacer la rutina o el ejercicio que necesitan para esta actividad. De igual manera, sustenta el crecimiento. Sabemos que es indispensable, sobre todo en los niños, que tengan una adecuada dieta. ¿Por qué? Si un niño solamente lo tenemos alimentado de sopa marucha, no sabritas, ese niño va a crecer con desnutrición y posiblemente con una gastritis. Sin embargo,
Si le damos a ese niño una dieta balanceada basada en el plato del buen comer, ese niño va a estar nutrido, sí, y va a comer adecuadamente. De igual manera nos sirve para suministrar energía. Recordemos que nuestro cerebro funciona con glucosa. ¿Y qué nos va a proporcionar glucosa? Aparte de pues, los alimentos dulces. La glucosa se da en cualquier alimento. Si ustedes se comen una fruta, si ustedes se comen una manzana, un plátano, una pera, va a generar fructuosa, va a generar glucosa, lo que va a hacer que nuestro cerebro siga funcionando. Factores que influyen en la calidad sanitaria de los alimentos. Influye el medio ambiente y factores ecológicos, el hombre, los insectos y roedores, contaminación de los componentes de la cadena alimenticia, contaminación de las carnes, leche y huevo y las condiciones climáticas. El medio ambiente y los factores ecológicos afectan en la calidad de los alimentos. Claro que afectan. El medio ambiente, ¿a qué se refiere? Puede ser que el agua con el que riegan el sembradío sea agua contaminada o sea agua de residuos, porque pues sí llega a pasar. Factores ecológicos. Si por ejemplo en el lugar donde están haciendo el sembradío no es el lugar adecuado, sino que puede estar contaminado, puede haber alguna plaga, puede estar cerca de alguna tubería de aguas negras. ¿El hombre afecta la calidad sanitaria de los alimentos? Claro que afecta, porque anteriormente, si ustedes le preguntan a cualquier persona adulta mayor, los alimentos se cosechaban en el campo. Hoy en día los alimentos son procesados químicamente para que su producción sea más vasta. Si ustedes, por ejemplo, preguntan, un árbol frutal tardaba años en dar una fruta. Ahora pues todo el tiempo tenemos fruta a temporada que no es. Un ejemplo sería el mango. El mango sabemos que es en temporada de verano. Sin embargo, todo el tiempo, si van al súper, que si van al mercado, todo el tiempo ven que hay mango en las tiendas. Por ende es afectado por la mano del hombre porque está haciendo que esa producción sea química. ¿En qué aspecto? En que el árbol o meramente el árbol frutal, dé fruta todo el tiempo, sin importar que no sea la época del año que necesita dar esa fruta. Los insectos y roedores afectan, sí, porque los roedores, por ejemplo, en el caso de las ratas, hacen o desechan la orina encima de esos alimentos. Si ustedes, por ejemplo, en un almacén hay ratas, esas ratas van a orinar sobre los alimentos que nosotros consumimos. Si ustedes, por ejemplo, se comen una manzana salida del supermercado y por ende la rata orinó sobre esa manzana, podemos encontrar algo que se llama lectopirosis, que es una bacteria que se encuentra dentro de la orina de la rata. De igual manera los insectos. Sabemos que hay plagas que afectan al sembradío o las plantas como tal. Si esos insectos contaminan el alimento que vamos a consumir, por supuesto que va a afectar en nuestra salud. La contaminación de los componentes de la cadena alimenticia. Un ejemplo, la cadena alimenticia sabemos que pues es todo un ciclo, pero pues vamos a enfocarnos a los alimentos. Sabemos que el agua con el que se rocía o se riega el plantío debe de ser agua limpia. Sin embargo, pues podemos saber que hay agua contaminada con la cual riegan los alimentos o cualquier cosa que vayamos a consumir. La contaminación de carnes, leche y huevo. Sabemos que la carne necesita estar suficientemente cocida. No me quiero meter al tema como tal que utilizan los chefs porque pues sabemos que en gastronomía la carne debe estar a término medio, pero lo ideal es que las carnes estén bien cocidas. ¿Por qué?
Si una carne, por ejemplo, de res no está suficientemente cocida, puede traer inclusive gusanos y nosotros sin darnos cuenta estamos consumiendo y eso se puede procrear en nosotros. De igual manera la leche y el huevo. El huevo es indispensable y quiero que les quede esto muy claro, que el huevo no se debe de comer crudo o con la yema, que a muchos les gusta que la yema le baile al huevito estrellado. ¿Por qué? Un huevo crudo puede provocar salmonelosis o tifoidea. Tengamos en cuenta que son dos enfermedades bacterianas, como el mismo nombre lo dice, producidas por una bacteria que se van a proliferar en nuestro cuerpo. De igual manera afectan los cambios climáticos. Sabemos que afecta por el tipo de cosecha. La higiene alimentaria. Todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez el resto de cualidades que le son propias con especial atención al contenido nutricional. Esto incluye la manipulación de los alimentos de origen vegetal, la cría, alimentación, comercialización y sacrificio de los animales, así como todos los procesos sanitarios encaminados a prevenir que las bacterias de origen humano lleguen a los alimentos. La higiene es indispensable en los alimentos por los puntos que les mencioné hace un momento. Todo alimento que venga de un supermercado, mercado, tiendita de la esquina o cualquier lugar donde por lo regular compren sus alimentos, debe de estar primero lavado o desinfectado para evitar que nuestra salud se vea afectada. Requisitos que debe cumplir el manipulador de alimentos. Esto, por ejemplo, se da en aquellas empresas que se dedican a la producción de alimentos. Por ejemplo, la Bimbo, pongámoslo así. Necesitan un aseo personal total. O sea que, por ejemplo, no vayan pues todos sucios, con tierra en la cara, que no se han bañado. Al contrario, tiene que ser un aseo personal impecable. Uñas recortadas y limpias. Una persona que manipula los alimentos no puede traer las uñas con tierra o con cualquier cosa debajo de las uñas que se vean negras. También debe llevar ropa limpia y adecuada. El lavado frecuente de manos es indispensable. No manipular los alimentos si está enfermo. Recordemos que esto pues es de siempre que nos lo han enseñado. Si por ejemplo tienen gripa, pues lo ideal es no manipular los alimentos, pero pues sabemos que a veces es imposible no hacerlo, pero pues tomar las medidas adecuadas, que sería el uso de cubrebocas. Si tienen el cabello largo, usar igual alguna gorra o una cofia para que no se les caiga el cabello.